esto es sentido común, ¿ya? Y ustedes quizás, y es lo más probable, habrán notado que hay muchas cosas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, en la naturaleza. Nosotros, así como hemos expuesto acá en esta imagen, vemos que el Sol hace un recorrido durante el día que creemos que es el Sol, pero es el planeta el que se está moviendo, ¿cierto? Y el planeta se mueve con una fuerza que no notamos, que no nos damos cuenta. De hecho, en la naturaleza todo se coordina en forma armoniosa para generar vida. Y nosotros, claro, como ya llevamos tiempo acá existiendo, lo vemos como algo normal. Lo normalizamos. No apreciamos quizás el milagro de la vida. Para nosotros todo es como es, porque ya está. Pero si reflexionáramos, podríamos descubrir muchas cosas. Si el Sol se alejara de nuestro planeta, o el planeta nuestro se alejara, se extinguiría la vida, ¿cierto? Pero todo sigue fluyendo en forma, como les decía, armoniosa. Todo funciona bien. Y no ocurre nada extraño que pudiera perjudicar, ¿no es cierto?, la vida misma. Y quizás si nosotros reflexionamos esto de por qué ocurre esto, qué sostiene esto, entonces podríamos ver que hay cosas que realmente no nos damos cuenta, que hacen funcionar todo esto. La misma conferencia esta. Nosotros para poder realizar esta conferencia hay mucha gente intervino, gente que no se ve, ya está todo funcionando. La gente de las luces, el audio, las cámaras, la gente que difundió la conferencia, que estuvo detrás, todos ellos lograron realizar un trabajo para hacer esta conferencia que no está al azar. Entonces hay algún soporte detrás. Lo mismo pasa con la naturaleza. Con el cuerpo humano es lo mismo. Nosotros tenemos órganos que funcionan ahora, pero uno no se da cuenta, por ejemplo, que está funcionando el hígado o los riñones, están el páncreas, las glándulas, están ahora dentro de nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando ese órgano se enferma o hay que extirpar, y recién ahí podemos decir, hacer conciencia de que teníamos ese órgano. Claro, cuando ya no está. Entonces existen múltiples funciones químicas, biológicas, que hacen que nosotros estemos aquí, que ustedes me estén viendo o que yo lo esté viendo a ustedes. Y eso no sabemos cómo funciona. Pero estamos acá. ¿Por qué esta introducción? Es porque así como no nos damos cuenta, por ejemplo, de los órganos, tampoco nos damos cuenta que existen otras dimensiones, como la cuarta dimensión, la quinta, la sexta, la séptima. Pero sí hay muchos fenómenos paranormales relacionados con la cuarta dimensión. Pero no podemos entender, para nosotros resulta ser algo inexplicable. No entendemos. La ciencia tampoco lo entiende. Y queda como algo paranormal, ¿cierto? Bueno, la idea no es hablar de la cuarta dimensión, lo que nos interesa es hablar de la quinta dimensión. ¿Por qué? Porque la quinta dimensión también se conoce como el mundo de los sueños o el mundo astral.
en esa región que se encuentra aquí mismo es una dimensión paralela que desde acá nosotros no la podemos ver, porque nuestros sentidos están hechos para percibir el mundo tridimensional, este mundo, el mundo de la materia, el mundo de 3 dimensiones, de largo, alto, ancho, y eso hace que nosotros podamos ver la profundidad, podamos ver, podemos percibir, pero solo lo que es el mundo tridimensional. Sin embargo, existe una anatomía oculta en todas las personas. Todos nosotros tenemos un cuerpo astral que está graficado en esta imagen con esta persona. El desdoblamiento astral es la salida del cuerpo astral a la 5ª dimensión o al mundo de los sueños. La persona, todos nosotros, al ir a dormir, se produce la desconexión de ese cuerpo. Y queda unido o conectado al cuerpo físico a través de ese hilo que se conoce como el cordón de plata. Este nos permite movernos por todo el planeta y de despertar al instante, cuando alguien entra a la pieza o suena el despertador, etc. Despertamos al instante, podemos haber andado en otra parte del planeta y al instante llegamos a nuestro cuerpo. Esto sucede todas las noches o todo el momento en que nos quedamos dormidos. Siempre ocurre. Es un fenómeno natural y es necesario para la recuperación de nuestro cuerpo físico. ¿Podemos ver el video? Quisimos hacer en este video que se hizo con inteligencia artificial, recrear lo que sucede cuando una persona se desdobla, pero la persona acá lo hizo en forma, no se dio cuenta, más cuando vio su cuerpo, como que se asustó y regresó. Eso es algo que a veces ocurre en algunas personas, como les decía, en forma involuntaria, porque quizás nunca escucharon hablar del desdoblamiento astral, pero le ocurrió, o muchas veces se ven flotando arriba del cuerpo. Otras personas quizás muchas veces se levantan y van a prender la luz y no se prende la luz de la habitación o la luz de la lámpara del velador. Y es un fenómeno, como les digo, natural, que toda persona o muchas personas lo han vivido. El desdoblamiento astral puede ocurrir de 2 maneras. Una inconsciente, que es lo que le ocurre a la gran mayoría de la humanidad, si no decir a todos, que se produce la desconexión y nosotros comenzamos a proyectar imágenes que están relacionadas con las cosas que hacemos durante el día. Así, por ejemplo, la persona que vende autos se va a soñar vendiendo autos. La persona que trabaja de obrero se va a ver maestrando, ¿cierto? Etcétera. Uno repite lo que hace durante el día. Y uno proyecta eso, como el proyector, pero ahora imagínense que la imagen es tridimensional, o sea, uno se ve dentro del sueño. Se ve proyectando las personas, por ejemplo, se ve jugando fútbol. Y ocurre que como uno está proyectando, es una imagen mental. Está con el arco al frente, está la pelota ahí y uno quiere ir a pegarle a la pelota para hacer el gol y no puede pegarle a la pelota porque es una imagen mental, no es algo sólido. Lo
Lo mismo si alguien sueña que está peleando con alguien y le quiere ir a pegar, también es una proyección de una persona que el inconsciente graba todo lo que hacemos, queda todo grabado. Y después eso lo proyecta. Podemos estar hablando con una persona y esa persona la vemos como si es parecido, por ejemplo, a un amigo, si es moreno, por ejemplo, lo vamos a ver y esto funciona igual como cuando uno escribe, ¿no es cierto? Y uno completa las palabras, ¿cierto? En el WhatsApp, uno está escribiendo y va en la mitad de la palabra y la completa. Ya, es algo similar, el inconsciente hace eso. Yo veo una persona blanca, con pelo largo, y el inconsciente automáticamente la asemeja a un amigo mío, a una amiga mía. Y comenzamos a hablar y ahí estoy soñando. ¿Ya? Muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos estado en cuerpo astral, ¿ya? Y, no sé, por lo general llegamos a algún lugar, ¿ya? En el mundo astral, conscientes. Y nos toca hablar con alguien para preguntar, por ejemplo, qué ciudad es, dónde estoy. Muchas veces uno va a una ciudad que no conoce, pero llegó ahí. Y uno le pregunta a la persona, ¿y cuál es el problema? La persona te contesta dependiendo de lo que está soñando. Si está soñando que está en Arica, te va a decir que es Arica. Si está soñando que estás en Puerto Montt, te va a decir que es Puerto Montt. Y no necesariamente es el lugar donde uno está. Porque vive sus sueños, o sea, cree que está ahí. De hecho, cuando nosotros soñamos, no teníamos idea que estamos soñando, hasta que despertamos. Muchas veces ocurre que uno sueña como con algo trágico, un familiar, ¿no es cierto? Y le pasó un accidente y uno despierta llorando, porque es tan vívido que es como que si estuviera acá uno. No hace la diferencia del mundo físico al mundo astral. Esta imagen pusimos a la persona consciente, por eso está con los ojos abiertos. Es el desdoblamiento astral consciente. ¿Qué significa esto? Que yo me doy cuenta que salí de mi cuerpo. Me levanto. Lo que nos hacemos a nosotros es dar un saltito, porque al flotar automáticamente se produce un shock en la conciencia y nosotros nos damos cuenta que estamos en el mundo astral. Entonces podemos salir a cualquier parte. Por lo general es una búsqueda espiritual. Esto se ha escrito mucho sobre el desdoblamiento astral, pero de otras maneras. Está el caso de todos esos relatos que existen en vida después de la vida. Gente que ha tenido accidentes y lo han tratado de revivir en el hospital, en una clínica, en un lugar, y la persona se ve flotando sobre su cuerpo que está ahí en el lugar del accidente o está en el hospital. Hay muchos relatos y esa persona va a un lugar o es llevado, se ve como un túnel, ¿cierto? Con la luz al final, y le dice todavía no es tu momento y uno tiene que regresar. Hay muchos casos documentados de eso. No es algo tan extraño, por así decirlo. ¿Ya? Existen muchas cosas que uno puede investigar estando ahí en el mundo astral. Muchas. Existen lugares, templos. En la ficha aparece un templo con la semejanza de los templos griegos. Quisimos hacer algo en alusión a los griegos, pero existen catedrales, como las catedrales de acá del mundo físico, o templos más pequeños. Voy a relatar algunas experiencias personales para que ustedes más o menos entiendan cómo funciona. Por ejemplo, como les digo, hay muchos templos. En los templos le entregan a uno enseñanzas, le entregan sabiduría.
Pero todo eso va apuntado a la superación espiritual del ser humano. Si uno quisiera, por ejemplo, está despierto, sabe que está en cuerpo astral, y quisiera, no sé, uno saber los números de la lotería, pierde la lucidez y vuelve a soñar. Empieza a proyectar nuevamente imágenes de que se va a ganar la lotería. No es para eso. En otras partes han tratado de ocupar esto para investigar, para espiar a los países enemigos, ¿cierto? Y no se puede ocupar para eso. Porque en algún momento la persona sí se va a desdoblar, pero el fin no es en este caso el adecuado. Ahí se mete el ego. De ahí vamos a llegar al ego. Bien, voy a contar una experiencia. Recuerdo una de las primeras veces que yo salí del cuerpo, desdoblado, consciente. Fui flotando y llegué a un templo pequeño, como una casa. Había una pared, habían varias personas esperando entrar a ese templo, pero no podían. ¿Ya? Uno cuando va en cuerpo astral sabe dónde lo están esperando, se ocupa la intuición. Es como cuando alguien a ustedes lo está mirando en la espalda y uno como que siente que alguien lo está mirando, ¿cierto? Y uno se da vuelta y justo pilló a la persona que lo estaba mirando. Esa es la intuición. Entonces uno cuando va a algún lugar allá y está consciente, sabe que lo están esperando o que tiene que encontrarse con alguien. En el mundo astral, acá en este caso, en esta experiencia, la entrada del templo estaba custodiada por 2 leones, pero no son los leones físicos de acá, son leones blancos y que siempre están muchas veces en lugares, en construcciones. De acá del mundo físico aparecen leones blancos, así que está uno acá y otro acá. Bueno, en este pequeño templo, los leones andaban abajo y bueno, yo venía flotando, pasé entre los leones y me llamaron la atención porque me quedé observando un león. El león era león, tenía melena, un león portentoso, tenía melena y a la vez no tenía melena. Entonces intuí que el león era macho y hembra a la vez. El león era un ser consciente, habían 2 leones y eran lo mismo. Los leones sabían que yo entraba ahí, entonces a mí no me dijeron nada, pero las personas que estaban sentadas en la pared, ellas no podían entrar. Si ellas bajaban, el león lo iba a sacar del lugar. O sea, nadie tampoco se atrevía a bajar porque estaban los leones. ¿Ah? Pero sí me llamó la atención que las personas estaban esperando. Y existen muchas personas que tienen inquietudes espirituales y que van a los templos allá en el mundo astral sin darse cuenta. Bien, el asunto es que yo ya entré porque sabía que me estaban esperando y había un maestro. Un maestro es una persona como que en el Oriente le pueden llamar a un Buda, un iluminado, un ser consciente, despierto. Ese maestro, recuerdo que estaba con la tenida que ocupan los karatecas, con el cinturón. Yo lo observé y lanzó un golpe al aire, no a mí, al aire. Y dio un grito, como los karatecas. Pero no, el grito del karateca no hace el mismo impacto que el que escuchamos acá, al que se escucha allá en el mundo astral, con el grito del maestro. Y luego me regresé a la pieza, a mi cuerpo, pero todavía no despertaba. Llegué a la pieza y luego detrás mío llegó ese maestro para ver de dónde era. Y recuerdo verlo por la ventana.
recuerdo que las cortinas que tenían, todavía estaban en el mundo astral, todavía no llegaba, no despertaba físicamente. Y las imágenes de la cortina eran como florcitas, se convirtieron en la señal de fuerza, que es un círculo con una flechita hacia arriba en la punta. Entonces era, en vez de flores, eran esa señal. ¿Por qué fuerza? Porque cuando uno busca el despertar de la conciencia, necesita mucha fuerza, una fuerza de tipo espiritual, muy interior. Existe, por ejemplo, bueno, hay montones de templos allá en el mundo astral. También existe, por ejemplo, el Tribunal de la Justicia Divina. El Tribunal de la Justicia Divina es un templo donde ofician los jueces de la ley. Todos nosotros hacemos buenas o malas obras acá en el mundo físico. Ayudamos a alguien o perjudicamos a alguien. Cuando nosotros después nos toca desencarnar, nos pesan todas esas buenas y malas obras en el Tribunal de la Justicia Divina. Todo queda registrado. Todos nosotros tenemos un pasado, una historia hacia atrás de vidas pasadas. Y todos tenemos un libro. Cualquiera puede ir, ver su libro, ver en qué minuto cuando le toca morir, por ejemplo, cuando le toca si le toca un accidente, enfermarse. Todo está escrito, no es nada al azar. Bien, recuerdo también, estaba yo consciente en el mundo astral, y cuando uno se desdobla ya hartas veces, ¿ya? Y va trabajando interiormente, hay un maestro que siempre uno ve más seguido, allá. Y el maestro te empieza a indicar, te empieza por dónde avanzar. Recuerdo que el maestro, es como que me retó el maestro, me dijo que me iba a suspender. Yo me asusté, estando en el mundo astral. Entonces me fui al Tribunal de la Justicia a preguntar si realmente me iban a suspender. Y como en esa época uno, siempre al comienzo, cuando uno despierta en el mundo astral y uno empieza a investigar, no dura tanto, son experiencias cortas, no es que uno está toda la noche y anda para todas partes. No, son momentos, ¿ya? En que uno puede hablar con un maestro, puede ir a algún lugar, te muestran algo, etc. En este caso fui al Tribunal de la Justicia Divina. Yo iba apurado, ¿sí? Porque sabía que en cualquier momento me regresaba el cuerpo, y había una fila, una fila enorme, y yo estaba al final de la fila. Yo creo que era el doble de aquí del doble de la corrida de asientos. Lo que me llamó la atención, que las mujeres eran las primeras, hasta la mitad, y de la mitad estaban todos los hombres al último, porque en esto las mujeres tienen preferencia. Yo creo que deberíamos reclamar esa parte, ¿cierto? Las mujeres tienen preferencia, las ven primero. Bueno, el asunto que yo estaba pensando, no voy a alcanzar, me voy a regresar en cualquier minuto al cuerpo. Y terminaba de pensar eso, aparezco entrando a una sala del tribunal. Y había un juez del karma. Entonces, le pregunto al juez del karma si es verdad que me iban a suspender. ¿Ya? Y el juez del karma miró como sobre mí. Y detrás de mí estaba el maestro que me dijo que me iba a suspender. Entonces el juez del karma lo miró, intuyó algo. No me hablaron. Y le dijo, el juez del karma me dijo, una parte se me olvidaba. Me tenía que ir yo en esa época vivía en Arica, me tenía que ir a Osorno.
si no hacía ese viaje, me iban a suspender. Entonces yo le pregunté al juez del Carmen si realmente que si no me iba, me iban a suspender. El juez del Carmen me dijo, todo cambio es bueno. Entonces yo ahí me di cuenta que el maestro me estaba ayudando, que era necesario que yo saliera de esa ciudad y me fuera al sur. Pero tenía principalmente un problema, que sabía que mi señora no se iba a querer ir porque tenía toda la familia en Arica y no iba a dejar a los papás. Entonces le dije yo al juez, mi señora no va a querer. Y el juez me dijo, con este tono, me dijo, ¿acaso no estáis enamorados? Yo le respondí que sí, pero le dije, pero es que usted no conoce a mi señora. Claro, mi señora no iba a querer por el tema de los papás. Bueno, el asunto que ahí comprendí que realmente me estaban tratando de ayudar. ¿Y por qué? Porque después ocurrieron cosas que fueron negativas. Y en el fondo sí me estaban tratando de ayudar, mucho antes de que ocurrieran. Y cuando en esa época se veía todo próspero, se veía todo el negocio, se veía todo bien. Nunca pensé que el futuro iba a terminar mal. De la esencia nace todo lo noble del ser humano, el amor, la felicidad, las virtudes, la paciencia, la honestidad, la lealtad, el valor, todo lo divino, todo lo bueno que existe en el ser humano viene desde acá. La esencia está acá en el pecho, ya, en nuestro interior. Pero, lamentablemente, está condicionada, es muy pequeña. Nosotros acá la graficamos como un embrión. Y un embrión que está latente en nosotros, pero no se ha desarrollado, no ha crecido. Es por eso que muchas veces uno quiere ayudar a alguien, quiere hacer algo, pero después termina, no, y si después me falta plata o cualquier cosa así, pasa y perdemos esa fuerza como espiritual. ¿Ya? Ahora, hay una analogía en el cuerpo humano a la conciencia o a la esencia. Esa analogía es la siguiente: nosotros cuando nos vamos a dormir, no puede pasar, no sé, múltiples cosas si nos quedamos dormidos acá. Y yo sigo la conferencia, ¿cierto? Ustedes después se terminó la conferencia y no escucharon nada, no vieron nada, no vieron las imágenes, no despertaron al último cuando toda la gente se estaba yendo, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con la conciencia. La conciencia, al estar dormida en nuestro interior, no se da cuenta de nada. Es como la persona que se quedó dormida acá en la silla. Pasó todo el rato y no... Ese es, en la actualidad, ese es lo que ocurre con nuestra humanidad, con todos nosotros. Nosotros podemos funcionar con la conciencia o esa conciencia cerebral, de que nosotros podemos percibir las cosas materiales, todo acá, podemos estudiar, podemos trabajar, podemos funcionar, podemos hasta morir, sin haber logrado desarrollar nuestra esencia, nuestra conciencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque cada uno de nosotros en su interior lleva una multiplicidad psicológica que se conoce como el ego, los defectos psicológicos, el mí mismo, los yoes. Y están representados principalmente por los pecados capitales: la ira, la lujuria, la pereza, la gula, la codicia, la envidia, el orgullo. Pero detrás de ellos existe una infinidad de defectos psicológicos que en nuestro interior piensan, sienten y nos hacen actuar. Hay un impulso, por ejemplo, de la ira. La ira, podemos pensar, esta persona me dijo algo desagradable, ¿cierto? Y yo tengo un sentimiento contra esa persona. Y el impulso de, por ejemplo, voy en el auto
y me tocaron la bocina, ¿cierto? Y uno se espanta ahí que te toquen la bocina y uno quiere, se baja muchas veces la gente a pelear, ¿cierto? Entonces hay miles de defectos psicológicos. Uno le puede molestar eso, que le toquen la bocina, pero hay otro yo de la ira que no te gusta, que se enoja uno porque se le pierden las cosas o porque alguien no hizo lo que él dijo que hiciera, etcétera. Lo mismo pasa con los miedos. Uno puede tener miedo a las arañas, miedo a la altura, miedo al mar, cada es un defecto distinto de miedo, pero es distinto uno a otro. Miedo a los gatos, a los perros, etcétera, al temblor, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos defectos se expresa en nuestro interior y hacen que nuestra esencia se mantenga condicionada a lo que los defectos quieren que hagamos. Entonces, dicho esto, ¿por qué pusimos esta imagen? Todos nosotros en nuestro interior tenemos una parte de nuestro ser que se conoce en el Oriente como la Divina Madre Kundalini, que está representado por la Virgen de las religiones. Todos tenemos dentro de nosotros a esa parte que está representada o que hace que nazca en nosotros el amor en nuestro interior. Es lo más puro, así como el amor de madre hacia su hijo recién nacido, algo así. Ella es ese sentimiento, es ese ser. Ella es la parte femenina de nuestro ser. Así como todos tenemos un padre y madre físico, también tenemos un padre y madre espiritual. Ella está dentro de nosotros. Nosotros, para eliminar cualquier defecto psicológico, necesitamos a ella. ¿Cómo lo eliminamos? Primero tenemos que descubrirlo, darnos cuenta que está dentro de nosotros. Y para eso nosotros observamos nuestros impulsos, nuestros pensamientos. Cuando nosotros descubrimos un pensamiento negativo, le pedimos a ella que lo desintegre. Al eliminar la Madre Divina un defecto, que lo representamos por toda esa multiplicidad de personas, se libera un porcentaje de esencia. Entonces, esta esencia comienza a crecer como un niñito, así como un bebé en gestación, y en tal punto de ese crecimiento tiene que nacer, ¿cierto? Despierta, abre los ojos. Lo mismo pasa en nuestro interior. Eso hace que con la conciencia despierta nosotros podamos investigar en las otras dimensiones. Al despertar la conciencia podemos realizar fácilmente el desdoblamiento astral. La persona que va trabajando interiormente en la eliminación del ego despierta objetivamente. Esto significa que despierta la conciencia de forma continua. Deja de dormir interiormente. Uno no cree que está durmiendo, pero uno no se da cuenta que duerme hasta que despierta. Eso pasa con nosotros. Nosotros, ¿recuerdan? Normalizamos todo. Para nosotros la vida es normal. Si yo hiciera aparecer un árbol acá, todos se asombrarían, ¿cierto? Pero si yo coloco una semilla y vengo en 10 años más, va a estar el árbol acá, si es que alguien lo regó y le dio alimento, ¿cierto? El tema no es el árbol, el tema es la vida dentro de nosotros. No nos damos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando perdemos, así como cuando se nos enfermó el órgano, que antes que no nos dábamos cuenta de que estaba. Lo mismo pasa con la vida. Y la conciencia tiene sus sentidos
que logra percibir el mundo espiritual que soporta todo esto. Existen miles de seres conscientes que se mueven, así como están los jueces del karma, están los maestros de sabiduría. En las religiones le llaman los ángeles, como les decía en el oriente, los budas. Es todo lo mismo, son seres conscientes, seres que han despertado su conciencia. Todos nosotros, en nuestro interior, existe esa semilla. Recuerdo una experiencia en cuerpo astral. Fui a un lugar, como les decía, uno intuye dónde tiene que ir. Sabía que me tenía que encontrar con alguien. Uno no sabe con quién, sabe que uno tiene que ir al tal lugar y encontrarse con alguien. El asunto es que estaba esperando como una especie de, era como un banco, ya con una parte que era como alta, así como acá. Y por allá habían, en vez de la pared, habían oficinas. Y sabía que de la oficina del segundo piso tenía que bajar a alguien. Yo estaba esperando ahí, en cuerpo astral, consciente, sabiendo que mi cuerpo físico estaba dormido. Y de pronto llega una mujer. Se me acercó la mujer, flotando. La mujer venía con los ojos cerrados como sonámbula. Y yo me asombré y no la esperaba. No esperaba a la mujer. Pero tampoco me escandalicé con el asunto. Pero no entendí por qué la mujer se acercó a mí, muy cerca. La mujer no se veía bien. Tenía mal aspecto. Entonces yo me alejé. Flotando así, uno queriendo alejarse, uno se aleja. Como 3 metros. Y como que quise dar la vuelta para que no me siguiera la señora. Pero cuando iba por el costado, la señora se volvió a acercar a mí de costado, como si fuera una pieza de ajedrez que alguien la movió y se acercó a mí. Entonces volví yo a pensar que mal se veía la señora se veía como enferma, así, mal, tenía mal aspecto. Y yo, terminando de pensar eso, la voz del silencio me dice, todo ser humano es bello porque todos llevan dentro de sí una chispa divina que es la esencia. Le llamo a la voz del silencio porque es una voz que uno escucha, en este caso era una voz femenina, sin acento. No es un acento de que fuera del Caribe, la persona fuera como el acento argentino, no, una voz sin acento. ¿Ya? Y uno nomás la escucha. Y fue como que lo que me dijo en el fondo era como llamándome la atención. Entonces después de eso yo regresé al cuerpo. No bajó nadie más que lo que yo estaba esperando. Regresé al cuerpo y reflexioné que había discriminado a la señora. Pero la señora tenía inquietudes espirituales y por eso se acercó a mí. Su ser la debe haber movido, haber impulsado. Y yo tendría que haberle preguntado algo a la señora. Cómo se llamaba, cómo se llamaba acá en el mundo físico. De dónde era, de qué país, qué ciudad. Entonces podría haber venido acá, por ejemplo, si hubiera sido de San Antonio y yo lo hubiera reconocido. Usted, señora, fue la que... O le hubiera dicho, y hubiera sabido que la señora tenía inquietudes espirituales y la hubiéramos ayudado a hacer el trabajo interior. El desdoblamiento astral es ni la mejor película de ciencia ficción puede igualar la magia de lo que uno puede ver allá, de lo que te pueden enseñar. Y más que nada que enseñar es uno hacer conciencia. Como les decía, uno no se da cuenta de las cosas. No se da cuenta, así como no se da cuenta que tiene el hígado, que está funcionando ahora. Así hay muchas cosas que no nos damos cuenta.
Y ahí uno comienza a darse cuenta, a hacer conciencia. ¿Cuál es la idea? Que ese embrión de esencia se transforma en un ser consciente. El creador, ¿qué es lo que hace en el fondo? El creador es un agricultor. El universo, los planetas, donde existen las humanidades, somos todos semillas para convertirnos en seres conscientes. No es obligatorio. Por eso son pocas las personas que llegan a esta etapa. La gran mayoría vive la vida como ser humano normal. Estudia, trabaja, tiene su familia, después empieza el decrecimiento, las enfermedades, muere. Como una semilla que no germinó. Ahora, el Creador, ¿por qué hace esto? Es la pregunta. Cuando uno ve a un hijo que está contento, está feliz, uno también está feliz. Siente la felicidad del hijo en el interior. Porque el padre o la madre ama a su hijo. Y esa felicidad también se alimenta al padre y la madre. Lo mismo pasa con el Creador. Cuando el ser humano logra dentro de sí desarrollar y lograr este trabajo interior, que se conoce como la autorrealización íntima del ser, después cuando nos toca volver arriba al lugar que es donde nace todo, de donde sale todo, las creaciones y todo, en el fondo el Creador, así como el Padre se alimenta de la felicidad del Hijo, así Él se alimenta de nuestra felicidad. Voy a narrar también una experiencia, igual en cuerpo astral. Nos pueden hacer los maestros o nuestro Padre interno, nuestro real ser, nos puede hacer revivir escenas del pasado, vidas pasadas, o nos puede mostrar escenas del futuro, como los sueños premonitorios. En este caso, yo estando consciente en el mundo astral, me hizo revivir una escena antiquísima, antes de venir acá, al mundo físico. Y esta que yo voy a relatar, la cuento porque no es algo, es general. Todos hemos vivido la misma escena, pero en este caso a mí me la hicieron revivir y recordar. Si ustedes despertaran conciencia y le pidieran a su ser, pasaría lo mismo, muy similar. Me encuentro entonces, me hace revivir esta escena. Me encuentro flotando en el espacio, en un mundo espiritual, como quien está en el Caribe, flotando en el mar, en la playa, en el atardecer, sin problemas, sin preocupaciones, todo bien, descansando, relajándose. Así estaba en ese mundo espiritual. Y siento de pronto el llamado intuitivo de mi ser. Voy donde mi ser, me recibe, y esta imagen representa un poco al ser de cada uno. También se le conoce como el anciano de los días. Se ve un rey de barba blanca, pelo blanco. ¿Ya? La corona de mi ser era blanca, como de la pieza de ajedrez. De hecho, recordé la pieza de ajedrez cuando vi a mi ser. Y la corona tenía piedras vivas, como si la piedra estuviera, gemas preciosas, como si estuvieran vivas. Tenía la corona. Vestido de blanco, me acerco a él, me dice, tienes que bajar. Y yo le pregunto, ¿a qué? Me dice, a buscar experiencia. Y luego estábamos como quien estuviera más atrás y nos acercamos como a un balcón.
y miramos hacia abajo, los dos, y se veían como nubes oscuras, como de tormenta, como cuando uno va viajando en avión y a un costado se ve una tormenta lejana, en un punto lejano. Y sentí una aflicción, algo así como una agonía, distinto a lo que sentimos acá de tristeza, de amargura, no era. Lo sentía allá, cuando miré eso. Luego de eso regresé al cuerpo físico, trayendo todo el recuerdo. Uno se acuerda de todo como si lo hubiera vivido ayer o hace 5 minutos atrás. Recuerdo de que no entendía, mucho tiempo estuve sin entender qué experiencia quería bajar a buscar, qué experiencia. La verdad no comprendía qué me quiso decir. Hasta que cuando uno va investigando, se sigue desdoblando, sigue experimentando, comprendí que las dimensiones superiores, en las regiones de felicidad, de amor, uno no es consciente que está ahí, uno no es consciente del amor. Allá, por ejemplo, ustedes sienten amor por un hijo, un profundo amor por un hijo bueno, ¿ya? Alguien a quien usted ama mucho. Ese amor allá uno lo siente por todos los seres. No por él solamente como sentimos acá nosotros, por alguien, por la mamá, por el papá, por el hijo, que sentimos acá y para de contar, ¿cierto? No, difícilmente vamos a amar a alguien más. Allá no, allá todos los seres sienten el mismo amor. Pero ¿cuál es el problema? No somos conscientes de eso. También no somos conscientes que somos felices. Entonces, ¿qué necesitamos? Se necesita la dualidad. Por ejemplo, para descubrir que existe el blanco, necesitamos conocer el negro. No, al negro. Necesitamos la luz, las tinieblas, lo grande, lo pequeño. Acá todo es dual. Y ustedes se preguntaron por qué todo es dual. ¿Por qué tiene que ser todo dual? Hay una ley. Es una ley que nos gobierna, la dualidad. No hay una sola cosa. Si hubiera una sola cosa, nosotros no la podríamos observar, no existiría para nosotros. Pero sí todo lo que es dual. Entonces, ¿a qué venimos acá? ¿A adquirir experiencia de qué? Del dolor, del sufrimiento. Acá todos vamos a sufrir en algún momento. La pérdida de nuestros padres, la pérdida de alguien, de algún ser querido, tarde o temprano. Acá todo muere, todo nace y muere. Nos gobierna una ley que es de evolución e involución. Todo nace hasta una época, hasta una etapa, en el caso nuestro hasta los 35, 40 años, y de ahí empieza el decrecimiento, comienzan las enfermedades, hasta que muere el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una ley que nos gobierna. Entonces, lo mismo que pasa con el hígado, pasa con el amor, la felicidad. Estando allá, no somos conscientes de la felicidad. Acá, por ejemplo, vivimos en el aire, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que el aire es vida. Es como que nada, aquí es nada, ¿no es cierto? No somos conscientes. Pero si salimos del planeta y no hay oxígeno, no hay que respirar, ahí nos daríamos cuenta de lo importante que es el aire para nosotros. Bien, no somos conscientes entonces del amor y la felicidad. Y cuando uno no es consciente de algo, no se da cuenta. Entonces la persona que no es consciente de la felicidad, no es feliz. Entonces venimos acá a adquirir esa experiencia. Cuando volvemos allá, porque en algún momento vamos a volver, tarde o temprano, regresamos, vamos a ser conscientes de lo que sufrimos, en la conciencia queda grabada todo
momentos amargos, tristes, de dolor. Entonces cuando llegamos allá y nos dimos cuenta que acá era como un sueño. Acá es como un sueño, porque acá todo muere, no es real. Creemos, vivimos una realidad, entre comillas, que es del cuerpo físico, de las cosas del cuerpo físico. Pero acá todo muere. La conciencia no muere, es esencia, no muere. Cuando uno regresa, tarde o temprano, si uno no hace ese trabajo interior de eliminar el ego, la naturaleza lo hace y la persona vuelve como salió, sin el ego, sin cosas negativas, vuelve la conciencia libre. El que hizo el trabajo interior se da cuenta, tiene conciencia y regresa y es consciente de la felicidad, del amor y todo. El que no hizo su trabajo interior va a volver como quien ustedes van a hacer una prueba y alguien se la hizo por ustedes. Y después ustedes van a trabajar y no tienen ni idea de lo que había que hacer, ¿cierto? No saben, porque alguien le hizo la prueba, lo hizo pasar o lo hizo ganar un trabajo que por conocimiento, por experiencia, no lo saben. Lo mismo pasa allá. Uno no tiene idea. Viven la felicidad, pero una felicidad que es mínima. No como los seres conscientes, ellos sí logran esa felicidad. Logramos esa felicidad. No le mencioné eso que veíamos con mi ser desde arriba, esas nubes oscuras, era esto, el mundo físico. Esa experiencia cualquiera la puede revivir o se la pueden hacer revivir. Por eso es muy importante que ustedes, para aprovechar su oportunidad de existir, logren practicar. El trabajo de la muerte del ego no es de aquí a mañana, es un trabajo de toda una vida. Pero para darnos cuenta del mundo astral, para investigar, ir a los templos, podemos hacer alguna práctica. Y esta práctica, ¿qué es lo que hace? Despierta momentáneamente nuestra conciencia. Es como si ustedes siempre estuvieran como esas personas que caen en esa como muerte cerebral, ¿cierto? Y de repente despiertan un minuto, ¿cierto? Pero después vuelven a caer en lo mismo. Algo similar que pasa con la conciencia. Pero nos da ese impulso para uno hacer el trabajo, para seguir practicando e investigando, para tener la fuerza de llegar a ser conscientes. Esta es una práctica de las mejores para despertar la conciencia, para desdoblarse. Por lo menos a mí es con la que yo y muchos amigos han practicado y le ha resultado. Miren, voy a ser honesto, así como muchas personas en forma involuntaria le ha ocurrido, muchas personas logran rápidamente despertar y otras se demoran más tiempo. Todo va en la conciencia, en lo que puedan hacer con su conciencia, en el desarrollo de su conciencia. Pero esta práctica es importante. Todos nosotros tenemos en el cuerpo astral lo que se conoce en el Oriente como los chakras, que son unos discos magnéticos que al activarse comienzan a girar. Muchas veces lo dibujan como con la flor del loto, ¿ya? Pero en el fondo, para simplificar el asunto, es un disco, ¿ya? Tenemos estos discos, al activarse, nos dan facultades.
Y la facultad que es importante para nosotros es la de salir en cuerpo astral. Entonces, cuando activamos el chakra cardíaco, que es el que se encuentra acá a la altura del corazón, lo activamos unos instantes antes de ir a dormir, pueden ustedes tener la oportunidad de despertar en cuerpo astral e investigar. ¿Cómo se hace la práctica? Uno mantraliza la vocal O. La idea es tener sueño, un poco de sueño. La idea es despertarse temprano, en las mañanas, y practicar de esta manera. Se vocaliza, o sea, hay que verbalizar la O. Se hace así. O. Y al pronunciar, imaginamos que el chakra gira. Gira subiendo desde la flecha, desde el brazo izquierdo, sube por acá y baja por el brazo derecho. Perdón, por el brazo derecho. Entonces uno imagina que el chakra gira de esa manera. Y eso hace que esa práctica activa el chakra, lo que nos permite investigar o nos permite vivenciar la existencia del mundo astral, la existencia de que que no somos solamente el cuerpo físico, sino que existen otros cuerpos internos, la existencia de la esencia, de los maestros, de otras dimensiones, que esto no es todo. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a hacer un curso gratuito también, donde enseñamos más prácticas, más técnicas para el desdoblamiento astral. Les digo que ustedes practiquen ahora, mañana en sus casas, pero háganlo. Ustedes lo practican, mañana hoy día es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Nosotros el lunes, vía online, vamos a iniciar un curso. Practíquenlo, háganlo. Resulte o no resulte. Y las personas que va a estar el día lunes les va a indicar si realmente lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien. Lo importante es comenzar a hacerlo para que lo puedan vivenciar. Ustedes logran hacer el desdoblamiento astral y es otra vida. El despertar de la conciencia es distinto a la vida que hemos llevado hasta ahora. Espero que lo logren. Nosotros vamos a estar atentos. El que quiera lograrlo, lo vamos a guiar hasta que lo haga. Necesita solamente proponérselo. El que se lo proponga, lo logra. Y un día, así como ustedes están ahí, donde yo también estuve, van a estar acá o enseñándole a otra persona a hacerlo. La vida que vivimos no es lo que parece. Hay algo más profundo.